Pero el tema de la predicación es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se llama? La voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es. Y como un subtítulo y como forma de pregunta podemos decir, ¿Dios es justo? ¿Y qué me pueden decir? ¿Sí o no? Sí. Amén. Fíjense, hermanos, Dios, si podemos preguntar a gente, ¿verdad? Y más cuando estamos evangelizando, ¿verdad? Compartiendo la palabra. Y esto cuando decimos Dios es justo, dice, no es justo, ¿verdad? Muchos me han dicho, dice, no es justo, porque si es justo, ¿por qué permite esto, no? ¿Por qué permite las guerras? ¿O por qué permite los pobres? ¿O por qué permite la enfermedad? Y muchas ocasiones, hermanos, sucede que muchas veces no es porque Dios lo quiera, sino muchas ocasiones son por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones, por nos dejamos llevar más por aquello que nosotros pensamos que está bien y acabamos mal. Entonces terminamos echándole la culpa a Dios. Y cuando le echamos la culpa a Dios decimos siempre esto, ¿no? O sea, pues, si no hubiese querido, Dios no lo hubiera permitido para que no cayera yo en eso. No, pero es que tenemos de entender que tenemos nuestro libre albedrío, hermanos. Y eso es muy importante, que si no tuviéramos el libre albedrío y Dios hiciera con nosotros, sería otra cosa. Pero cuando Dios toma el control de nuestra vida, entonces es cuando empezamos a ver unas vidas transformadas y vemos que Dios está ahí. Y aún en medio de toda situación, circunstancia, Dios tiene el control. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ver unos temas, hermanos, aunque son de unos personajes que vamos a tomar como base. Obviamente el principal es nuestro Señor Jesús. Pero vamos a tomar algunas bases acerca de José y de David. Entonces esta vida de José, hermanos, podemos relacionarlo en muchos versículos, ¿verdad? Pero vamos, por favor, a Génesis. Vamos a Génesis, por favor, en su Biblia. Y en el capítulo 37, hermanos. Capítulo 37. Como título que tiene, dice que José es vendido por sus hermanos. Entonces, simplemente al ver este versículo, hermanos, entendemos cómo está esta historia, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron. ¿Verdad? ¿Y por qué lo vendieron, hermano? Por envidia. Por coraje, porque era el favorito de su padre. Y porque no supieron ver con ojos espirituales los talentos, bondades y habilidades que tenía. Así es. Exactamente. Vamos a leer para tomarlo tantito. Dice aquí la palabra del Señor. José es vendido por sus hermanos. Dice aquí la palabra en el capítulo 37. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob, entendemos que era el papá de ¿quién? De José y sus hermanos. Muy bien. Entonces, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de una edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilam y de los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre de la mala fama de ellos. ¿Qué es lo que hacía? Dice que pues informaba, porque precisamente Jacob, que en este caso es Israel, le decía qué estaban haciendo sus hermanos, y él le informaba, ¿verdad? Entonces también por eso no lo querían también, porque les informaba. Porque era chismoso. Era chismoso, dice. Se portaban mal. Pero si van y me ordenan que yo tengo que hacer eso, pues lo tengo que hacer. Y más porque en realidad pues sí había un delito que perseguir, o sea, sí hacían cosas mal. Así es. Fíjense, entonces siempre era el que iba y le informaba, ven, ¿qué están haciendo tus hermanos? Y pues ya me están haciendo esto y esto. Ay, déjame verles otra vez, llamarle la atención, ¿verdad? Y esto dice aquí, versículo más adelante, dice versículo 3.
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué? Le aborrecían y no podían hablarle, ¿qué? Pacíficamente. ¿Cómo era el hablar para él? Siempre de mala gana, ¿verdad? Siempre así enojados. Entonces, ¿por qué habla aquí de Israel? Porque acuérdense que Jacob cambia el nombre de Israel, ¿sí? Sí. Que es el mismo que su padre. Y sigue, dice aquí también que, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que un atado de manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y empieza luego la murmuración entre ellos. ¿Cómo es posible que nos digas esto? Por favor, alguien que empiece a leer. Dani, por favor. ¿Esta versión esta vez? Sí. ¿Me quedé en él? Para continuar el 8. Ajá. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo un sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. Cuando les contó este sueño a su padre y sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. ¿Te quedaste en él? 11. Muy bien, ya en el 11 fíjate cómo habla aquí precisamente que incluso su papá también dice, ¿cómo crees que va a ser esto posible que hasta nosotros mismos como papás vamos a inclinarnos? Pero decía él, muy atento, ¿verdad? Por algo, ¿verdad? Lo está diciendo, dice, esto se lo guardó él precisamente. Y vemos aquí que en el 12 ya es vendido, ¿verdad? Conspiran contra José y deciden primeramente matarlo, ¿verdad? Pero ¿quién abogó por él? Hoy está parafraseando para irnos un poquito más rápido. Su hermano Rubén, que era el mayor de ellos. Dice, no lo maten, dice, porque la sangre va a caer sobre nosotros y no lo maten. Entonces él dice, que mejor échenlo a un pozo. Y lo echaron a un pozo, no tan cercano porque ya lo habían echado a uno. Sáquenlo y métenlo más allá, a uno que está en el desierto. Y lo echaron en ese pozo. Pero ellos convenían todavía con eso de quererlo matar. Entonces dice que él, precisamente Rubén fue en escondidas y fue a buscar a ver si lo encontraba para sacarlo. Y decir que se fuera con su padre, o sea, como salvarlo. Pero cuando llegó ya no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque lo habían vendido. Entonces, vemos aquí que, por ejemplo, en el versículo 27, dice que venid y viéndole a los ismaelitas, porque era como un pueblo, que iban pasando, una tribu que iba pasando, y no sea nuestro hermano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos comieron con él, ¿en qué? En venderlo. Entonces, versículo 28 dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y lo llevaron a José. ¿A dónde? A Egipto. Entonces, hermanos, podemos ver desde ahorita, de este punto, y lo poco que hemos leído, si ha sido para José justo su situación. No, ¿verdad? Realmente dice que desde que nació primeramente pues había ese favoritismo, pero no era por parte de él. Primeramente el papá que lo apreciaba más, lo quería más. ¿Por qué? Porque ese es hijo de la promesa. Dice que todo él lo tuvo en vejez, aparte de su esposa que era estéril. Entonces pues ciertamente sí había más apego a él, porque era una promesa de Dios.
Pero, por lo tanto, dice que Dios estaba con él y le empezó a dar esos dones. ¿Cuáles eran esos dones? De sueños. Y entonces, pero ellos no lo veían así, ¿verdad? Sino al contrario, dice que más lo aborrecían. ¿Y qué hicieron? Pues se optaron por quererlo mejor matar, pero no se lo mataron, sino más bien lo vendieron. ¿Ya? Entonces, continuando con la lectura, en el versículo 31, ¿pueden leer por favor? Adelante, Martín, si puedes por favor. Sí. Amén. Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. ¿Continúo? Ajá, por favor. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo, si es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía, guardaré tú por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. Bueno. En Egipto los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Polifar, que era un funcionario de Faraón, el rey de Egipto y el capitán de la guardia. Amén. Ese es lo que sucedió. Imagínense lo que habrá sentido José, ¿no? En esa situación. Y vemos, no, José, ¿cómo sintió José en ese punto precisamente de que sus propios hermanos lo hayan vendido como un esclavo, ¿verdad? Pero entendemos que Dios tiene el control de todo siempre. En medio de cualquier situación Él está. Dice que este fue vendido y fue vendido a un egipcio que era Potifar. Este era un oficial de Faraón, ¿verdad? Que era un capitán de una guardia. Entonces vemos que él lo toma. Ya en el capítulo 39, estamos viendo que él fue llevado por Potifar y que ve todo lo que él había aprendido porque su padre le había enseñado muchas cosas y que tenía mucha sabiduría y lo dejó también a cargo de muchas cosas también ahí, él. Pues resulta que vemos también que la situación pintaba bien para él porque le había dejado varias posiciones a su cargo y todo. Y decía, ya voy a estar mejor. Pero sin embargo no fue así. ¿Qué pasó ahí con su mujer de este hombre? De este hombre de capitán. Es que puso los ojos en José. Es tremendo. Vamos al capítulo 39, versículo 7. ¿Qué dice, por favor? Dice, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo enfrente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecado contra Dios. Así es. El 10 también, por favor. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Así es. Fíjense como esta situación que también tenía eso, ¿ah? Que esa mujer puso los ojos en José, lo acosaba en todo momento. Y que decía que cada día lo molestaba, ¿no? Diciendo, acuéstate conmigo. Dice en el versículo 13, ¿ah? Que ya más adelantito empieza, ¿no? Que una ocasión que no había ninguna de sus verdumbres y dijo, esta es la oportunidad. Y que dice que la mujer lo agarró de las ropas, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de que él se zafa de sus ropas y queda sin su ropa? Se puede decir que era la túnica que él traía y se echa a correr. Dice que sale huyendo. Entonces dice que ella empieza a dar gritos, ¿no? O sea, se espantó porque tenía la ropa de José en las manos, entonces se la empezó. Así es, entonces mandó a llamar a sus siervos y les dijo, no, pues que este hombre quería abusar de ella. Y así mismo se esperaron ya hasta que viniera este hombre, que era su amo, y le dijeron cómo estuvo la misma situación y pues, imagínense, enfurecido. ¿Qué hizo? Dice que lo mandó a la cárcel, ¿verdad? Creyéndole allí a su mujer lo que estaba
ocurriendo. Entonces, vemos otra vez la vida de José, que otra vez empezó otra vez a caer y otra vez estuvo en la cárcel. Pero dice la palabra es que aún en medio de la cárcel halló gracia delante de ahí del carcelero, que era el jefe, y también lo puso en un rango donde él se encargaba de todo. Y halló gracia delante de él. Amén. Y vemos también ahí que empieza también, el capítulo 40, que dice que empieza a interpretar los sueños. Y da sueños y ve, porque ahí mismo también estaba el copero del rey, ¿verdad? Más adelante habla precisamente que le da el sueño y le dice, ¿sabes qué? Pronto vas a salir y vas a estar con el rey. Y te pido el favor que cuando estés le hables de mí. Pues pasó mucho tiempo, pero sí habló después. Y fue cuando después interpretó el sueño de Faraón. Y ese, hermano, o sea, algo tremendo. Su don que él traía, siempre lo tenía y Dios lo respaldaba. En esta ocasión, cuando le comento que estaba en la cárcel, pues se hace interpreta dos sueños, el del copero y el del panadero, ¿verdad? Y el panadero, ¿sabes qué? Pues lamentablemente le dice que tu sueño significa que vas a morir, que te van a cortar la cabeza precisamente. Algo no fue grato para él, pero fue interpretación del sueño. Entonces, cuando José interpreta el sueño de Faraón, entonces lo hace ver, dice, no hay otra persona más sabia, porque dice que había mandado a traer a todos sus sabios, pero no había más ¿quién podría hacerlo más que él? Y cuando le empieza a decir el sueño, qué tremendo, dice, tú eres el que me ha interpretado el sueño y quién más que tú te hagas cargo sobre esto. Vamos a ver en el capítulo 41, hermanos. Y habla precisamente aquí de cuando interpreta el sueño y lo que hace Faraón. Porque le dice, pues, ¿qué haré acerca de este sueño que está aconteciendo? Porque venían 7 años de escasez, pero también 7 años de abundancia primero. Y lo que decía Faraón, usted tiene que prepararse porque viene esto y esto y esto. Entonces en el versículo 32 del capítulo 41, ¿me puedes leer lento, por favor? Del 32. Ajá, en adelante. Pero después vendrán 7 años en que no habrá que comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Su Majestad tuvo el mismo sueño en 2 formas distintas, y eso significa que Dios ha decidido hacerlo, y lo va a hacer muy pronto. Yo le sugiero a Su Majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la 5ª parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia, durante los 7 años buenos que van a venir. Su Majestad debe darle autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. ¿Continúo? Sí, por favor. El rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el pan de José era bueno. Y el rey les comentó, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dijo a José, Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte, solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Hasta ahí. Es como yo gracias antes le dije, sabes que ahora tú vas a ser el segundo al mando de todos, nadie más va a ser más que tú. Yo seré el único más arriba de ti porque soy el rey, pero nadie más. Y lo puso a cargo de todo esto, hermano. Y vamos a hacer que esta historia que empieza y que hubo esta escasez tremendo allí en ese pueblo y se iba a morir literalmente toda la gente. A raíz de que con la sabiduría que tenía José empezó a resguardar en sus graneros y se guardó para esto que venía. Pues aconteció que tuvieron que llegar también a acercarse a Egipto lo que son sus hermanos. ¿Para qué? Para poder conseguir alimento, para poder comer, si no iban a morir también.
Entonces acontece, hermanos, que regresan sus hermanos y van a Egipto y él los reconoce. Entonces imagínense todo su mente, cómo iba a estar toda de todo lo que pasó y lo que aconteció, los años que estuvo padeciendo y cómo lo trataron y cómo lo alejaron de su papá, de su mamá. Entonces podríamos ver que simplemente sería injusto. Y él, con todo el poder que tenía, creo que no podía haberlos deshecho o mandarlos meter a la cárcel simplemente. Sí. Pudo haberlos hecho, hermano. Pero sin embargo, él no lo hizo. No lo hizo, hermano. Vamos a irnos adelantito, vamos a ir al capítulo 45, hermanos. Capítulo 45 ya está hablando, hermanos, que él los puso a prueba también. Dice que primeramente los vio y pienso que le dio así como que enojo y molestia de todo lo que tuve que pasar y todo. Pero los ve, dice que primeramente les dice, son espías y agárrenlos. Y ya les dice, si no, nosotros no somos espías, realmente somos hombres buenos y estamos bien y no hacemos mal a nadie. Nuestro padre está así y así, y empieza a informarles. Entonces los acepta y dice, bueno, está bien. Y les da, les vende lo que es el alimento. Pero también oculta, dice que también ocultan en uno de sus sacos, dice que oculta una copa, hermano. Y esa copa precisamente era como para hacerlos caer de que estaban robando. Entonces los detienen otra vez por esta copa y le dicen, no, pues me han robado. Si yo les di confianza y me han robado. Ahora no saldrán. Entonces una de las cosas que le dice ahí, ¿saben qué? Pues tráiganme al hermano menor, porque dice que nació otro, también de la promesa de Dios, otro joven, más pequeño. Si tráigamelo, si no me lo traen, y si veré si es verdad, los soltaré, si no, no los voy a soltar. Entonces, pues ellos van con su padre y le dicen, papá, pues que tienes que darnos un hijo para que nos crean y puedan aceptar a los demás porque están detenidos. Dice, no, ¿cómo te voy a dar si ya perdí uno? ¿Quieres que pida otro? No puede ser. Y ellos vieron la gran angustia que tenía por haber perdido a José, su papá, y no querían causarle otro dolor. Entonces vemos cómo aquí ellos, pues todo este tiempo también arrepentidos por lo que habían hecho. Y es lo que José vio en ellos, que realmente estaban diciendo la verdad y que realmente estaban arrepentidos por eso. Y aquí en el capítulo 25 habla que ya no se pudo contener y se revela a ellos diciéndole que él es José. Vamos al capítulo 45. Dice aquí como título, José se da a conocer a sus hermanos. ¿El que lo ponga a leer, por favor? Amén. José se da a conocer a sus hermanos. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó, salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estará ahí con José cuando él le dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y ellos estaban tan asustados que estar delante de él que no podían contenerse. Pero José les dijo, por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto, pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó a ustedes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país, y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les quede desconcierto sobre la tierra y para salvarles la vida de nuestra manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes, el que ha puesto como consejero de Faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Hasta ahí.
vemos la situación, cómo hace que, y vemos un versículo que es claro también en nuestras vidas, que dice, todas las cosas no son para bien. Ciertamente muchas veces a lo mejor en medio de la situación vemos, ¿por qué estoy pasando esto? No es justo, ¿verdad? Lo que estoy yo pasando o lo que me están haciendo. Pero sin embargo todo lo toma Dios para aprendizaje, para aprender, hermano. Y con un propósito. Las cosas y las situaciones, hermanos, y las dificultades que se nos presenten, o las aflicciones, siempre van a ser por dos causas. Una para probarnos Dios y querernos poner a otro nivel. Y otra va a ser por consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero siempre va a ser así. Gloria a Dios cuando nosotros pensamos que estamos bien y es meditar en nosotros, ¿verdad? Dice ahí David, dice, escudriña mi corazón y vea si no hay en él maldad, ¿verdad? Y es escudriñar nosotros mismos si estamos bien delante de eso que está pasando. Y ver y determinar si es una aflicción por causa de nosotros mismos, de una mala decisión, o es una prueba de Dios. Pero aquí literalmente dice, ya no se aplican, ni se enojen con ustedes mismos, porque yo sé que Dios directamente es quien tuvo el control de todo esto. Y Dios, y de alguna manera José siempre tuvo esa actitud de darle primeramente la honra a Dios y buscar de Dios. Si no hubiera sido así, ¿qué cree que hubiera pasado? Se hubiera amargado ante toda situación que hubiera pasado. Pero gloria a Dios, él se mantuvo buscando primeramente a Dios y veía que el favor de Dios en medio de la situación estaba con él. Y aprendemos precisamente de esta situación, hermanos, que aún en medio de cualquier situación Dios tiene el control. Y todo lo que hace, lo hace para nuestro bien y el bienestar de los demás. O sea, aquí no nomás fue para él el bien, sino para todo un país, toda su familia. Si no hubieran muerto todos, si no hubiera sido por esto que él hizo, hermanos. Y una de las cosas, ¿verdad?, que aún en medio de esa situación no los juzgó, sino al contrario, reconoció que realmente es porque era parte de Dios, que era el plan, que así fuera. Y es primeramente para un propósito bien, para algo mejor. Amén. Y hermano, otro que podemos tomar como ejemplo es David, hermanos. David vemos también que al principio, cuando él iba a empezar su reinado, que lo primero que sucedió con él es que primero lo ungieron, ¿verdad? Y se lo ungieron como rey, el profeta Samuel. Y esta situación, hermanos, de que cuando le dijeron esto al papá de David, que iban a ungir a uno de sus hijos como rey, pues puso a todos, ¿verdad?, pero menos al más pequeño, que era David. Y David precisamente hace que lo traigan a él y lo ungen como rey. ¿Y qué es lo primero que hace David? Dice que estaban en guerra, ¿verdad?, contra los filisteos. Y que ataca y mata ¿a quién? A Goliat. Entonces, vemos esta situación de que él, pues dice, primeramente el rey ya había prometido, que era Saúl en ese tiempo, había prometido que le iba a dar a mitad del reino, ¿verdad?, y también a su hija como esposa. Pues dice, pues yo ya la hice, ¿verdad? Pero cuando ve esto, Saúl, dice que se pone a tener celos de él. Y intenta, ¿qué?, matarlo. Y empieza otra vez a perseguirlo. Estoy parafraseando para irnos un poquito más rápido. Pero ciertamente su persecución fue dura, porque en todo momento quiso matarlo. Entonces, en medio de esta situación, David siempre buscaba de Dios. Siempre buscaba de Dios. Y una de las maneras que lo cuidaba y lo guardaba era de que le demostraba que estaba con él, porque lo libraba de la muerte. Tuvo una amistad muy fraternal también ahí con uno de los hijos de Saúl. Y esa amistad también lo ayudó mucho. Hicieron pacto, ¿verdad?, que nunca se darían daño entre ellos. Pero una de las cosas, hermanos, que David tiene es de que también todo el tiempo buscaba a Dios y buscaba la dirección de Dios. Y en medio de las situaciones y circunstancias, Dios se manifestaba con él.
hubo una ocasión, hermanos, que Saúl lo perseguía y iba con muchísimos hombres y que se metió en una cueva. Se habla de esa historia que él se metió, pero más que nada Saúl solo para hacer sus necesidades, y que en esa cueva adentro estaba David, y que David en ese momento, los compañeros que estaban con él le dijeron: pues mátalo, lo tienes, Dios te lo puso en tus manos ahorita para que lo mataras. Si lo matas, tú ya estás ungido como rey. Y sin embargo dice que no lo hizo. Dice que la primera vez que nomás le cortó un pedacito, ¿verdad?, de su tela, así de su túnica, como para demostrar que tuvo en sus manos, pero que no lo hizo. Entonces, una de las cosas que él habla, hermanos, habla precisamente que dice: Dios me libre de yo poner en las manos de un ungido de Dios. ¿Era malo esa persona, Saúl? Sí, porque traía ese coraje y eso de que quería matarlo. Pero sin embargo, no le quitaba de que él era elegido por Dios, y decía David: pues si hizo mal y está haciendo mal, Dios lo juzgará, no seré yo. Dice: Dios me libre, dice, de poner la mano encima de un ungido, porque sea Dios quien lo trate con él. Entonces, es así, hermanos, que dice que cuando hubo una situación, que hubo oportunidad, dice que a un hombre lo mató, a Saúl. Y este hombre, como contento, ahí viene y le dice a David: no, he matado a Saúl, ya no tendrán más persecución. Y él se no molestó tanto, dice: ¿por qué has hecho esto? Incluso, pues, ¿qué hace él? Dice: pues lo manda a matar a él. Si en vez de premiarlo, se lo manda a matar, porque dice: ¿cómo te atreves a levantarte en contra de un ungido? Y es que esa era la postura de David, hermano. Si Dios lo ungió y lo tenía Dios y está haciendo mal, pues Dios lo va a tratar con él. Pero dice: no seré yo, porque sabía muy bien lo que él podía pasar. Entonces vemos aquí lo que es injusto e injusto, pero en medio de todo eso, hermanos, Dios tiene el control y sabe por qué hace las cosas, y muchas veces es para bien de nosotros. Amén. Bien, que sea Dios. ¿Así? Nuestro mayor ejemplo. Otro ejemplo, mis hermanas, mi hermano, de lo que es la voluntad de Dios para el ser humano, para su creación, muy importante, y la más importante, que nos da un ejemplo y nos da enseñanza, y es nuestro Maestro, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y bueno, vamos a ir a la cita, vamos a ir a Mateo 26:39. Mateo 26:39. Vamos a leer desde el versículo 36. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, capítulo 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Y entró, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí vemos estos cortos versículos que hemos leído, pero tan importantes, tan sustanciosos, tan fuertes. Como cuando Dios tiene la voluntad de Él, dice su palabra que es perfecta, y como cuando Dios tiene su voluntad en su mano, aunque el ser humano nos cause dolor, nos cause tristeza, nos cause cierto desagrado, bueno, Él sabe todo es por bien y para bien, y todo es con un plan y un propósito. Me da cierto pues sentimiento, ¿verdad?, tan fuerte en ese 38 que leemos, como pues siendo Jesús hijo de Dios, sí, era Jesús hijo de Dios, pero también en ese momento era un ser humano. Entonces él se dolía y le dolía lo que estaba pasando, y dice en el 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. ¿Cuántas de las veces, mis queridas hermanas, hermanos, cuando dentro de la voluntad del Señor estamos pasando esa circunstancia y no nos gusta, pero no entendemos cómo es que la voluntad de Dios se mueve? De verdad que no entendemos cómo es que la voluntad de Dios se duele, y muchas veces nos duele, como el Señor Jesús dice: me duele mucho, estoy muy triste. ¿Y cuántas de las veces por estar en la voluntad del Señor no estamos tristes? Pero cuando entendemos que todo es un plan y un propósito divino, después de pasar ese trago amargo, agradecemos al Señor y estamos contentos. Y lo interesante de esta predicación, que es el título, ¿cómo era el título? La voluntad de Dios a mi vida y La voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas? Dios es justo. Dios es justo, en manera de preguntar, ¿verdad? Sí. Dios es justo. Realmente, en una vez o en varias veces nos hemos preguntado: ¿Dios es justo? ¿Fanny, te has llegado a hacer esa pregunta? ¿Alguna vez te has preguntado: ¿Dios es justo? Y a lo mejor, si no estamos en un modo o en un botón espiritual, pensamos a lo mejor y decimos, vuelvo y reitero, si no estamos en una espiritualidad con Dios, preguntamos: ¿es justo lo que me está pasando? Y probablemente podemos decir: no es justo lo que me está pasando, ¿verdad? Y ciertamente, a la verdad, Dios sabe por qué nos está pasando eso, ¿no? Entonces, a veces es difícil. La vida en un caso a lo mejor personal mío, ha sido bastante injusta, y he sufrido muchísimas injusticias, injurias y muchísimas cosas, pero veo después que Dios nunca pierde el control y tiene el plan perfecto en su mano. Amén. Y la voluntad de Dios es interesante. A través de esta enseñanza que estamos meditando en esta noche, pensar y meditar. ¿Cuántas de las veces le preguntamos a Dios: Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿Cuántas de las veces? Muchas de las veces, como nuestra vida es tan agitada, tan rápida, realmente muchas de las veces no le preguntamos a Dios: Señor, ¿estoy viviendo conforme a tu voluntad? ¿Realmente estoy viviendo y caminando bajo tu voluntad? Y déjenme decirles, de verdad, aquí parados nos demanda más el Señor. Y a mí hoy, en esta noche, Dios me diría: Norma, tú estás enseñando esto. Y el Espíritu Santo Dios me diría: tú estás enseñando esto, tú pregúntatelo a ti misma. ¿Cuántas de las veces le has preguntado a Dios, o cada día le preguntas: Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy obedeciendo tu voluntad? Y realmente me quedo corta y digo: pues no.
Realmente a veces pasan días, a veces pasan semanas y yo no le digo al Señor, Señor, estoy bajo tu voluntad. Te hago la pregunta sin que me contestes, es para que la medites. ¿Le preguntas a Dios cada día, Señor, estoy haciendo tu voluntad? No me contestes, medítalo. Cada día le estás diciendo a Dios, Señor, ¿esto que estoy viviendo es tu voluntad? Y cuando tus pies te guían hacia algún lugar que pues a lo mejor no era la voluntad de Dios, le preguntaste a Dios, ¿estoy viviendo en tu voluntad, Señor? Dani, te hago la misma pregunta sin que me contestes, es para meditarla. Cada día le dices al Señor, Señor, ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Se lo pides o le dices, Señor, esto que estoy haciendo es tu voluntad. Fanny, ¿le has dicho al Señor, Señor, ayúdame a vivir bajo tu voluntad? Le preguntas o le dices o le preguntas, Señor, ¿estoy viviendo en tu voluntad? Muchas de las veces no hacemos así. ¿Cuánto nos falta, para vivir realmente en la voluntad del Señor? Creo que demasiado, muchas de las cosas que vivimos tal vez fueron fuera de la voluntad de Dios. Tal vez muchas de las cosas que experimentamos y luego nos dimos topes de cabeza porque no era en la voluntad de Dios. Y qué tan importante es a través de esta enseñanza, como ya nombrabas, ¿no? Ahorita el pastor, la enseñanza de José. Y seguramente que si José de verdad no hubiera volcado su corazón al Señor, realmente hubiera sido muy doloroso y muy difícil para él su vida. Lo que él vivió, lo que tuvo que atravesar, el desprecio de sus hermanos, la envidia de sus hermanos, el menosprecio de ellos, el dejarlo abandonado, el traicionarlo, el tantas cosas. Y si él no se hubiera volcado de verdad en la presencia divina de Dios, ¿cómo hubiera estado ese varón? Y yo creo que eso nos deja mucho en aprendizaje. Si ciertamente yo, hablando a nivel personal, si yo tal vez en cierto momento o varios momentos he buscado la voluntad del Señor, pero yo creo que me falta mucho. Decirle cada día. Perdón, y ciertamente en esa situación, hermanos, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, va a haber oposición. Y eso es lo único que debemos de tomar en mente, que siempre va a haber oposición. Pero Dios tiene el control. Amén. A 1 de Pedro, hermanos, 2.19. 1 de Pedro 2.19. Tantito nomás. Nomás eso. Fíjense ese ejemplo. Dios es completamente capaz de reparar eventualmente las circunstancias injustas, ¿verdad? Además, con él, como este apóstol Pedro lo está diciendo aquí, se manifiesta Dios, pero porque hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué dice ese versículo? 1 Pedro 2.19. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar los dolores injustamente con tal de cumplir la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Lo puede leer en otra versión nomás, por favor? Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Amén. Adelante. Bueno, solamente quería volver a ratificar lo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo en que estábamos leyendo en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, fíjate qué interesante, ¿no? Esto tomémoslo para nuestra vida, al menos para empezar yo la tomo para la mía, que mi Señor Jesús así como lo hizo, yo lo tengo que hacer cada día, mis hermanas, cada día, no solamente una emoción de un día y decirle al Señor, Señor, hoy en este día, Padre, lléname de tu presencia y dime, Señor, qué tengo que hacer, quiero caminar bajo tu voluntad. No, si esto no es todos los días. Todos los días, dice en el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén, gloria a Dios. O sea, eso es muy fuerte, poderle decir al Señor, Padre mío, haz tu voluntad en mi vida y se haga conforme tú lo quieres y no conforme yo lo quiero. Porque la mayoría de veces lo que queremos es hacer nuestra voluntad, ¿no? Es que la naturaleza del ser humano es hacer nuestra voluntad, ¿cierto? Es la naturaleza del ser humano, el hacer nuestra voluntad. Pero está muy lejos muchas de las veces nuestra vida en relación con la comunión con Dios, en decirle, Padre mío, voy a hacer tal cosa, voy a ir con tal persona, voy a hacer tal acción, tal situación, voy a tomar tal decisión, Señor, pero quiero saber si es tu voluntad, Padre mío. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Por decir, en este momento, pensando, Fanny, que estás aquí y no estás allá, ¿verdad? No estás en tu casa con tu familia, decirle, Señor, ¿es tu voluntad que esté aquí o es tu voluntad que esté allá? Y meditando así cada uno en la situación de tu vida en que estás, en el momento que estás viviendo ahora, en lo que estás pasando, o sobre todo en tu relación con Dios. Claro, las cosas seculares es importante, pero en tu relación con Dios le puedes decir a Dios, estoy bajo tu voluntad, estoy obedeciéndote, estoy haciendo tu voluntad. Qué importante es esa parte, decirle a Dios. Y para todo tiempo y todo momento, en verdad, en verdad. Yo creo que esto tenemos que agregarlo a nuestra oración personal, ¿no? ¿Sí, Dani? Sí. ¿Nos quieres compartir algo, Dani? Amén. Amén. Yo creo que tenemos que agregar esto a nuestra oración personal. ¿Verdad, Fanny? Decirle a Dios cada día, todos los días, Señor, hoy quiero vivir bajo tu voluntad. Señor, estoy viviendo en tu voluntad. Voy a hacer tal cosa, voy a realizar, voy a ir, voy a hablar, Señor, ¿es tu voluntad? Amén. Qué interesante, ¿verdad, mis hermanos? Y a mí me encanta cómo le dijo el Señor Jesús. Y creo que esas palabras de gran enseñanza, de un gran maestro, del mayor maestro de los maestros, que dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo creo que esto es importante e interesante. Así es, hermano. De alguna manera Tenemos que hacerlo. tenemos que hacerlo precisamente, hermano. Y no por las circunstancias que veamos, por ejemplo, lo injusto que está la circunstancia o la situación en que estemos, hermano. Debe entender que cuando estamos en los caminos de Dios, todas las cosas nos son para bien, como dice en Romanos 8:28. Todas las cosas nos son para bien. Aún en medio de esa situación que estamos pensando que nos están agraviando, que están pensando mal, en medio de esa situación Dios tiene el control y es para un bien para nosotros. Y hay una cosa, ¿sabes? Tan importante que cuando decimos estas palabras a Dios, a mí me ha pasado, cuando lo he llegado a hacer varias veces, pero me falta todavía mucho. Nos falta. Pero cuando lo he hecho, ¿sabes qué? Descanso. O sea, es una cosa, es una de esas veces que dicen, es una pequeña línea tan fina que te divide o te separa entre que tú le digas esas palabras al Señor y no se las digas. Es una línea tan delgada, aparentemente, pero es algo tan fuerte. Pero que cuando lo haces, tú descansas enormemente, de verdad. Descansas enormemente, porque cuando no, estás en una lucha. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tengo que hacer aquello? ¿Será que no lo tengo que hacer? ¿Será que, Señor? ¿Qué será? ¿Qué será? Y cuando le dice al Señor, ay, Padre mío, esta situación que estoy pasando, esta situación que estoy viviendo, te la dejo en tus manos. Y Padre mío, y cuando sueltas esa palabra, algo de verdad poderoso pasa tanto en lo espiritual como en tu persona. Y algo poderoso pasa de verdad en lo espiritual. Y tú les pones la situación al Señor y le dices, Padre mío, pero que no se haga mi voluntad a Dios. Cuando yo le logro decir esas palabras a Dios, se va estrés, se va angustia, se va temor, se va incertidumbre de que qué va a pasar. Exacto. ¿Cuántas de las veces, mis hermanos, nosotros en este caminar del pastorado, en este caminar del ministerio, hemos tenido a lo mejor temor o angustia de las circunstancias que están pasando dentro del ministerio? Incluso
ciertamente, quiero decirlo con estas palabras, ¿cuántas de las veces no ha pasado que ha habido temor en que las circunstancias en la iglesia el enemigo use para meter división, para meter discordia, para meter que la iglesia se destruya, que la iglesia se desbarate? Y gracias a Dios, hace ya unos cuantos años he descansado en Él y he podido decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque cuando he tenido yo la cosa aquí en mi mano y decir, no, es que si pasa aquello, es que si pasa el otro, es que si pasa, Señor, porque es tan interesante, es que de verdad es muy interesante y muy profundo decirle a Dios, hágase tu voluntad. Y esto meditando en la semana, hablando con Papito Dios, diciéndole, Señor, háblanos, Señor, a estas cuantas ovejitas que estamos en el redil. ¿En qué quieres que meditemos de tu palabra? ¿En qué quieres que meditemos? Y yo, ¿verdad? Venía a mi mente un tema bíblico y otros versículos bíblicos, pero seguía orando a Dios, decía, no quiero que sea mi palabra sino la tuya. Y seguía orando a Dios y el Señor me dijo, hablen de mi voluntad. De tu voluntad. Ay, qué interesante, Señor. Sí. Si cada día o todos los días o siempre buscan mi voluntad. Y me decía mi Dios, ¿descansas en mi voluntad, Norma? Y dije, wow, Señor, sí. ¿Y cuántas de las veces tal vez no hemos hablado de que le digamos a Dios que su voluntad sea en nuestra vida? Pero tal vez estábamos pasando otras circunstancias de nuestra vida y en este momento estamos pasando otras circunstancias de nuestra vida y en ese momento tal vez el Señor nos dice, estás haciendo mi voluntad y estás descansando en ella. Esto fue seguramente lo que hizo José. Así es. Descansó en la voluntad de Dios. Y todos los siervos de Dios que en la palabra del Señor nos habla y los desde entonces del Antiguo Testamento, desde los que el Señor empezó a usar hasta nuestros días. Seguramente que para tener una cuestión efectiva en el alma y en el espíritu, es decirle, y descansar, hasta puedes tomar suspiro y decir, ¿verdad? Qué rico cuando descansas realmente en el Señor, pero porque ya le dijiste, Señor, ¿es tu voluntad esta situación en mi vida que estoy haciendo? ¿Es tu voluntad lo que estoy viviendo, lo que estoy trabajando? ¿O es tu voluntad lo que voy a hacer? ¿Tienes en tu mente lo que vas a hacer mañana, Fanny? ¿Sabes más o menos lo que vas a hacer, tus actividades? Entonces, dentro de un mes, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿No? Dice, pero no. A lo mejor los planes más recientes, ¿no? Los más recientes o los que falten todavía. Decirle, ¿está dentro de tu voluntad? Una de las circunstancias difíciles que llegaba bueno, lo hemos platicado aquí en la familia, de muchas circunstancias difíciles, pero una de las circunstancias difíciles que lo hemos platicado en la familia y lo llegué a platicar con mi hermana Elena en su momento, es la situación o la circunstancia de nuestra hija, de nuestra hija, ay, porque me va a dar ni verdad, de nuestra hija, de su hermana, que decimos, bueno, ella tomó la decisión por circunstancias, para empezar, todo empezó, situaciones que ellos traían en su matrimonio, y de ahí tomaron la decisión de que, bueno, nos vamos a mover del lugar, ¿no? Para congregarnos. Y en algún momento yo digo, porque no me acuerdo si se los preguntamos o no se los preguntamos, no me acuerdo, pero en algún momento yo pensé, ya mucho después pensé y medité, yo dije, Señor, ¿será tu voluntad? Si es tu voluntad, que bueno, ¿verdad? Gloria a Dios que se movieron, pero realmente no sabemos si pregunta, no les preguntamos, le preguntaron a Dios si es tu voluntad. No sabemos en realidad. ¿Y cuántas de las cosas no hacemos? Bajo no la voluntad de Dios, bajo no la voluntad de Dios. O sea, no, lo que no es su voluntad, y vamos y lo hacemos. O vamos y lo decidimos. Esta porción yo creo que sería, digo, como para que el Señor no la redarguyera más, estaría bien interesante, no sé, ahorita espero en el Espíritu, creo que estoy en el Espíritu y siento de parte de Dios que podamos hacer un ejercicio en la semana
y no sea a través a lo mejor del grupo de WhatsApp, mandar un mensaje que hable, si es un texto bíblico, si son algunas palabras que orando el Señor te dio en el Espíritu, pero todo que hable en la voluntad de Dios, como para que el Señor nos lo reafirme fuertemente, que es muy importante, es de demasiado importante vivir en la voluntad de Dios y descansar en ella. Amén, Fanny. Sí. En esta semana ese ejercicio vamos a tener, ¿sí? Que cada día en tu oración le digas a Dios, Señor, hoy quiero vivir en tu voluntad. O voy a hacer tal cosa, Señor, guíame y dime si estoy haciendo tu voluntad. Amén. Porque es muy importante esa situación. Así es, hermanos. Lo importante, y ahora sí que el tema precisamente es de que cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, debemos de entender que también vendrán situaciones a lo mejor injustas. Y como atravesaron muchos personajes, pero su confianza siempre está en Dios y hacer su voluntad. Porque la voluntad de un ser humano es el enojo, el coraje y querer reaccionar ante la situación. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Es fácil hacer tu voluntad, pero realmente el hacer la voluntad de Dios a veces nos cuesta el trabajo. Claro, también. Porque muchas veces lo queremos hacer como nosotros queramos y pensamos muchas veces, no, pues es que se lo merecía. No, de alguna manera no, hermanos. De alguna manera también esas situaciones las ocupa Dios para hacer su voluntad y hacernos crecer también. Y ese hacer su voluntad, hermanos, es lo que nos trae paz, es lo que nos mantiene adelante. Es, por ejemplo, David, como les comentaba, David pudo haber dicho, y voy a matar a este hombre y ya. Pero no, decía más bien ahí, decía yo, Dios me libre, más bien de tocar yo mi mano, levanto mi mano contra este ungido de Dios. Porque no era el momento. Pero Dios, aún así en medio de situación, se hizo la voluntad de Dios y Dios lo bendijo. Igual el mismo caso con José. Ciertamente hacer su voluntad es lo más importante, porque al hacer su voluntad vamos a tener paz en medio de cualquier situación, que es la que sobrepasa todo entendimiento y es cuando estamos del otro lado. Quiero hacerle esta pregunta directa a Fanny, porque apenas está dando pasitos, ¿verdad?, en este camino. Y bueno, esta porción que leíamos, Fanny, de Mateo 26:39, decía así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando le dijo esas palabras, Fanny, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, a Dios, ¿de qué le estaba pidiendo? Que si era posible que no viviera esa situación, que lo ayudara, pero que si no, si era la voluntad de él, que entonces se llevara a cabo. ¿A qué se refería? ¿A cuál situación? ¿Qué iba a vivir Jesús, Padre? Lo que pasó cuando sus hermanos lo... Bueno, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas cuando lo crucificaron y lo clavaron en la cruz? En referencia a estas palabras que Jesús le decía a Dios, ¿a qué se estaba refiriendo? A lo que, pues sí, a todo lo que vivió, ¿no? A todo lo que pasó. En este pasaje bíblico que estamos leyendo, exactamente iban camino a ese lugar, ¿vale?, donde lo iban a crucificar. Entonces, cuando ya lo llevaban para allá, ya estaba preparando el monte aquel, ya estaba preparado el madero y incluso lo llevaba cargando y todo eso, y a eso se refería. ¿Y cómo vivió esa situación, Fanny, nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú has llegado a mirar en las películas cómo lo maltrataron? ¿Sí has llegado a mirar esas imágenes, esas escenas? Sí. Qué fuerte fue, ¿no? Sí, qué cruel fue. Caía la cruz él cargándola, como todo lo que sufrió y cómo lo golpearon. Exacto, Fanny. Y te acuerdas que los soldados traían unas cuerdas y azotaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces pasaba él y lo escupían y le decían cosas feas. Y ya incluso cuando estaba en el madero, después de una golpiza, de un maltrato, de tantas cosas, después de haberle puesto los clavos en sus manos y en sus pies, uno de los soldados romanos agarró una lanza y se la clavó cerca de las costillas y entonces todo se desangró. Y fíjate todo lo que tuvo que pasar, pero era con un plan y un propósito divino. Por eso el Señor Jesús decía, yo estoy triste, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte, porque Él sabía lo que iba a vivir y Él sabía lo que iba a pasar.
Y muchas de las veces nosotros a veces tenemos una porción de situación de dolor o de tristeza, pero a lo mejor en medio de ese dolor, en el medio de esa situación de dolor y de tristeza, nos agobia, nos envuelve, y en lugar de voltear y decir, Señor, que será tu voluntad y no la mía, a veces nos enojamos o nos entristecemos o decimos, ay, pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿No? Y más bien el Señor se volcó a su Padre Celestial y dijo, Señor, yo quisiera que me libres de esta. No quisiera vivir esto, pero Señor, estoy dispuesto. Y Señor, si es tu voluntad, está bien. Yo lo quiero pasar y lo voy a vivir. Amén. Entonces, qué importante, ¿verdad? Qué importante. Es decirle al Señor, Sí, hermano. haz tu voluntad en Y mí. como humanos, hermanos, ¿verdad? Jesús en ese momento sabía lo que iba a pasar y todo. Pero en los personajes que hemos estado hablando, por ejemplo, José y David no sabían. Pero el único que sabían era que él tenía el control de todo. Como al final José, ya cuando se llegó a demostrar a sus hermanos quién era, dijo, no se molesten, ni se enojen, ni se agobien más. Esto era voluntad de Dios, como diciendo, ahora lo puedo ver. Ahora lo puedo entender. Ahora lo puedo entender, y ustedes entiéndanlo también, que esto fue con un plan y un propósito para que pudiéramos salvar nuestras Porque vidas. eso pasa en nosotros, ¿no? Así es. En eso, nosotros de que cuántas de las veces no lo entendemos. No lo Es que no lo entendemos. entendemos y a veces hay dolor, hay frustración, Ajá, hay incluso triste. enojo, Ajá. tristeza, de todo un poco. Y hasta que pasa esa circunstancia, decimos, incluso a lo mejor Dios puede usar una situación en nuestra vida de la cual sí o sí tenemos que pasar y Él sabe por qué, incluso a lo mejor hasta para formar nuestro carácter. Sí, claro. Incluso a lo mejor para formar el carácter de nuestras vidas, para que crezcas espiritualmente. Así es. Y en ese momento no lo entendemos. Pero ya después que pasó y después de que te frustraste, te enojaste, te entristeciste, dijiste, wow, pero mira, di un brinco, di un salto. O sea, la verdad, muchas veces así pasa. Así es. Y entonces decimos, ay, primero estamos enojados, tristes, agobiados y decimos, gloria a tu nombre, Señor, ahora entiendo por qué permitiste estas circunstancias, esas situaciones en mi vida. Exactamente. Amén. Y ese es el punto, hermano. Se dan cuenta que el punto es precisamente ese, que a lo mejor como seres humanos no vamos a entenderlo. A lo mejor José no lo entendía en ese momento, ¿verdad? Porque le pasó una situación y otra, Señor, ¿por qué me has dejado? Pero... El Señor Yeshua. Ajá, dice Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Imagínate. Él mismo experimentó el abandono de Dios precisamente porque me has abandonado, ¿verdad? Cuando estuvo en la cruz. Pero realmente, hermano, nosotros no lo conocemos hasta que ya vemos más adelante. ¿Por Yo me qué acuerdo era mucho, la situación ¿no? y para qué? Exacto, yo me acuerdo que mucho tiempo mi esposa cuando estuvo en un trabajo en la de mueblería, muchos años estuve ahí, fue como 7 años ahí trabajando, pero yo tenía un jefe, que cómo me hacía la vida imposible. Como yo, gracias a Dios, tenía gracia delante del mero dueño, pero él era como el subgerente. Y con él me era una presión muy constante y me exigía más y hablaba con el jefe. Era como le llaman cuchillito de palo, ¿no? Sí. Sobre tu vida. Y yo decía, ¿sabes qué? Me voy a ir, ya no lo aguanto este hombre. Y me decía ella, mi esposa me decía eso. Dice, no, es que Dios te lo está poniendo por algo. A lo mejor algo ve en ti que necesita ser moldeado por ese hombre. Así que no, y de bueno, me sigo y aguanté muchísimo tiempo. Y mucho tiempo me decía, es que ya no aguanto, y siempre era esa situación. Dice, pues Dios te lo puso por algo, entonces algo quiere pulir en Cada ti. día llegaba y me decía y me platicaba y se enojaba mucho y me ponía cara, pero como de muy enojado conmigo, porque yo le daba el consejo de que Dios estaba trabajando en su vida y Dios estaba haciendo algo, y realmente después Dios te mostró Así que es. bastante Dios obró en tu corazón y en tu vida en esas circunstancias. Ya después, hermano, precisamente, entonces, Señor, pues era tu voluntad precisamente que tenía que yo pasar por esta situación porque tenía que ser pulido. Sí. Entonces, muchas veces en medio de esa situación, hermano, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Porque era fácil para decir, yo no quiero, me voy. Sí. Lo dejo, ¿verdad? Pero qué tal si era la voluntad de Dios y tenía un plan perfecto. Y me ponía para mí, cara de enojado así como diciendo, o sea, como que tal vez tú pensabas, amor, que te iba a decir, o sea, sí, ya, mándalo por allá y ya, renuncia y ya. Pero le decía, no, amor, es que tú no sabes cómo Dios está hablándote, Dios está puliendo tu corazón, Dios está puliendo tu vida, Dios está hablando. Y él así como que, Pero ya enojado. después sí entendí precisamente que Dios hizo maravillas, Él que era su obró voluntad. mucho, La verdad, mucho. Dios Gloria a te salva Dios. en todos esos casos, hermano. Pero siempre, hermano, que tomas una decisión, siempre es
no hacer un movimiento, en Voluntad tomar de Dios. decisiones si no está en la voluntad de Dios. Porque si no es, entonces después nos vamos a estar lamentando. Amén. Siempre es ver su voluntad de Dios. Amén. En medio de situaciones, estudiar al Señor, pues está esto y esto, y dicen, mira, ya volvió a pasar esto, como José, una cosa y luego otra cosa y luego otra. Señor, pues ¿qué pasa? Pero al final Dios sabe, y que, ¿dónde lo vas a ver, hermano? Primeramente, que tú le clamas, primeramente, Señor, tú en tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía, Señor. Y cuando tú tengas paz, es que estamos en la dirección correcta. Cada vez que tengamos una reunión para estudiar la palabra de Dios, cada vez que tengamos una reunión de tema bíblico y haya una circunstancia, decirle a Dios, Señor, no voy a ir. Pero no termines ahí, dile, ¿es tu voluntad que no vaya? Y a ver qué te contesta Dios. Sí. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar en esta hora, Señor amado. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra es perfecta, es exacta. Señor, mira cómo es una bendición que nos permites ver estos siervos tuyos como estuvieron ahí sirviéndote y tenían que enfrentar y afrontar tantas circunstancias, tantas situaciones, y seguramente ellos, al igual que nosotros, muchas cosas hemos vivido, hemos tenido que atravesar, vivir circunstancias difíciles, Señor, pero sin duda tú no te quedas con nada, Señor. Sin duda tú lo haces con un plan y un propósito perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder incluir estas palabras, Señor, en nuestro diario vivir. Ayúdanos a que todos los días que te pidamos cualquier cosa o incluso agradecimiento, pero sobre todo cuando estemos en una postura de pedirte algo, de decirte, es tu voluntad, guíame en tu voluntad, haz tu voluntad en mi vida, Señor, que no haga mi voluntad sino la tuya. Sí, y aunque tengamos que enfrentar o afrontar circunstancias difíciles, pero que tú nos estás indicando que eres tú quien lo está acomodando así, ayúdanos a decirte que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Así como tu Hijo, Yeshua Jesús, te dijo, Padre, cuando iba a ir a ese sacrificio tan grande que ninguno de los seres humanos hemos experimentado un sacrificio como el de Él, ni yo creo, seguro que no lo viviremos, porque Él es el Cordero perfecto que tú permitiste que pasara esa prueba tan grande, y nosotros no hemos experimentado circunstancias así como las que vivió Él, pero más sin en cambio a nuestra altura espiritual o a nuestro nivel de persona hemos experimentado circunstancias de verdad a veces pues difíciles, pero Padre, tú estás ahí, tú has estado ahí, y sobre todo qué importante decirte que hagas tu voluntad en nuestra vida. Gracias en esta noche por cada almita que estuvimos reunidos aquí en tu nombre, porque Padre, cada alma que estamos bajo este techo y que hoy meditamos en tu palabra es importante para ti, Señor. Tú ves con gran gozo los tiempos y con regocijo te gozas allá desde el cielo mirando acá en la tierra, cuando tu creación en la tierra se ponen de acuerdo para, Padre, hablar de ti, para hablar de tu palabra, para hablar de cómo tenemos que seguir viviendo en esta tierra, pero Padre, primeramente todo para tu gloria y para agradarte, Señor. Y esto que es tan importante, tan importantísimo, vivir bajo tu voluntad, Señor, porque yo sé, lo hemos vivido, lo hemos visto y lo sabemos aparte, que dice la Escritura que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es de que tú no nos darás más de lo que nos tienes que dar, ni nos darás menos también de lo que nos tienes que dar, sino nos darás exactamente la porción exacta de lo que es tu voluntad. Pero sí es importante y interesante, creo, para ti, que podamos expresártelo a través de la oración y decirte, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, no la nuestra, Señor. Gracias hoy por tu palabra.
En el bendito y santo nombre de tu amado Hijo Yeshua, sella en los corazones y las mentes esta porción de tu palabra en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en mis hijas, en mi esposo, en mi vida. Dios, ayúdanos a ser hacedores de esta palabra. Hoy día la hemos recibido y hoy día nos vamos con esta porción y queremos vivirla en toda esta semana, pero no solamente cuando termine la semana, sino el resto de nuestros días aquí en la tierra. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Amén, Padre Dios. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Y tú das conforme a tu voluntad a cada uno de nosotros, Señor. Amén. Síguenos transformando, Señor, a través de tu perfecta palabra. Sí, Padre. Renovando nuestra mente, Señor, afirmándonos cada vez, Señor, para conocer tu perfecta voluntad, que es agradable y perfecta, Amén. Señor. Amén. Ponemos delante de ti nuestras vidas, la vida de mis hermanos aquí presentes, Padre Santo. Mi esposa, mis hijas, Padre Santo. Llévanos en el hueco de tu mano, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, sea tu presencia, tu cobijo, tu respaldo, Padre. De tú delante de nosotros, Padre Santo, como lo has hecho hasta hoy, Señor. Quita de nosotros todo aquello, Señor, que no proviene de ti, Señor. Deséchalo, Señor, de nosotros, Padre. Y que nomás, Señor, nuestra mente, Señor, es guardar tu palabra y hacer tu voluntad, Padre. Bendice sus vidas, Señor, guarda sus caminos a lo largo de la semana, guarda sus salidas, sus regresos, Padre. Bendiga todas obras de sus manos, Padre Santo. Y sobre todo, Señor, un corazón, Señor, entendido, Señor. Un oído discerniente para tener dirección tuya en todo momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Ahora sí, Señor.